Esta noche, dedica 5 minutos a salir y mirar al cielo. Si tienes suerte, verás algo que ves casi todas las noches y que quizá por eso ya ni te fijas. La luna. Pero hoy mírala como nunca la has mirado antes. Intenta imaginártelo. Es un trozo de roca igual que este. La luna es un trozo de roca gigantesco, del tamaño de una cuarta parte de la Tierra. Imagínate que estuvieras encima. Tus pies pisarían firmemente su suelo. Podrías caminar sobre ella. Te llevaría meses recorrerla de un extremo a otro. Es un trozo de roca tan enorme. Esta roca lleva miles de millones de años girando alrededor de la Tierra, sin descanso, sin cansarse, sin hartarse. Y precisamente cuando veo una luna llena, lo primero que me viene a la mente es el hecho de que, como seres humanos, hemos enviado sondas a esa roca en innumerables ocasiones. Hemos hecho circular rovers por ella y hemos llevado a personas a caminar sobre ella no solo una vez, sino un total de 6 veces. Imagínate, si en julio y noviembre de 1969, en febrero y julio de 1971, o en abril y diciembre de 1972, hubieras levantado la vista en el momento justo para mirar a la luna, en ese instante habría gente caminando por ella. La verdad es que esto me resulta muy extraño. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. Una especie que evolucionó hace solo 300.000 años en los 4.500 millones de años de historia de la Tierra, que descubrió la agricultura hace 10.000 años y comenzó a llevar una vida sedentaria, que inventó la ciencia propiamente dicha hace 400 años y el vuelo hace 120 años, lleva 70 años logrando traspasar los límites de este planeta. ¿Te das cuenta de lo exponencial, es decir, de lo acelerado que es este éxito, al igual que el resto de la ciencia y la tecnología? ¿Dónde estaremos dentro de 50 años? Es imposible siquiera imaginarlo. Hablando de 50 años, a pesar de este increíble ritmo, debemos reconocer que el logro de pisar la Luna ya es un hito bastante antiguo. Por ejemplo, muy pocos de los que ven este video recuerdan aquellos tiempos, porque desde la misión del Apolo 17 en 1972, es decir, desde hace casi 54 años, el ser humano no ha vuelto a pisar la Luna. Por eso, solo conocemos las misiones lunares a través de los libros y los documentales. Desde entonces, por supuesto, hemos logrado éxitos extraordinarios en el ámbito espacial. Hemos creado maravillas de la ingeniería sin parangón, como la Estación Espacial Internacional y la Estación Espacial Tiangong. Decenas de miles de satélites en órbita. Hemos lanzado al espacio magníficos instrumentos de observación como el Hubble, el Chandra y el James Webb. Nuestros cohetes ya no se desperdician en cada lanzamiento. Algunas de sus partes regresan a la Tierra y pueden reutilizarse una y otra vez. Pero sea como sea, el cuerpo físico de la especie Homo sapiens lleva 54 años atrapado en la órbita más segura y baja de la Tierra. En las noticias oímos hablar de misiones espaciales. Los astronautas van y vienen de la estación espacial. Se envía al espacio a famosos como Katy Perry. Y eso nos hace creer que ir al espacio se ha convertido en algo habitual. Sin embargo, el turismo espacial de los famosos se realiza a una altura de solo 100 kilómetros sobre la superficie terrestre. Incluso las misiones de la Estación Espacial Internacional se llevan a cabo a solo 400 kilómetros de la Tierra. La Luna, en cambio, está a 384.000 kilómetros de nosotros. Llegar hasta allí es mucho más difícil, costoso y peligroso. Por eso, a menos que hubiera una razón de peso, dejamos de hacerlo. Esto ha dado lugar a un nuevo confinamiento en la Tierra que lleva 54 años. Pero esta situación está a punto de cambiar radicalmente. Si no se cancela de nuevo debido a condiciones meteorológicas adversas o a un fallo técnico, es posible que mientras ves este video, la NASA esté llevando de nuevo a sus astronautas a la Luna con la misión Artemis II. La nueva nave espacial Orión, situada en la punta del sistema de lanzamiento espacial, el SLS, que es incluso más alto que el Monumento a la Libertad, llevará a 4 valientes astronautas a dar una vuelta alrededor de la Luna, y los traerá de vuelta a la Tierra. En otras palabras, si no hay ningún contratiempo, mientras veis este video, la gente estará volviendo a la Luna.
Así que hoy vamos a hablar de Artemis II, de si realmente fuimos a la Luna, y de por qué volvemos ahora. Cuando Neil Armstrong dio un paso pequeño para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, y pisó la Luna por primera vez en 1969, ni siquiera era posible imaginarlo. Pero hace tanto tiempo que la humanidad no ha vuelto a pisar la Luna, que hoy en día hay personas tan escépticas que podrían llegar a pensar que en realidad nunca se ha ido allí. Sin embargo, no estamos seguros al 50% o al 80%. Estamos 100% seguros. Ante todo, hay una realidad muy sencilla que mucha gente pasa por alto. Desde 1969 no se ha pisado la Luna solo una vez, se ha pisado 6 veces. Con las misiones Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17, enviadas a las fechas que mencioné en el principio del video, un total de 24 astronautas fueron a la Luna. 12 de ellos caminaron sobre la superficie lunar. Ok, supongamos que una de ellas fue un engaño. ¿Las 6 fueron un engaño? Piénsalo. Y no solo eso, todos los países, incluida la Unión Soviética, el principal enemigo de Estados Unidos en esa época, siguieron estas misiones con sus propios radares, sus propios agentes y sus propios servicios de inteligencia, y ninguno de ellos planteó ni una sola acusación de que estas misiones fueran un engaño. Piénsalo. Incluso los soviéticos reconocieron que estas misiones eran reales. Bueno, si Estados Unidos, que venció a los soviéticos por un pelo, hubiera cometido un fraude en esto, ¿no se lo habrían echado en cara a los soviéticos? Piénsenlo. Es más, desde entonces todos los países que han enviado innumerables instrumentos de observación a la Luna, como Europa, India, China, Japón y Rusia, han logrado tomar fotografías de las zonas de aterrizaje lunares e incluso de los vehículos que han dejado allí. ¿Por qué iban a seguir alimentando la mentira de Estados Unidos, unos países cuyos intereses chocan tanto entre sí? Por otra parte, quienes afirman que Estados Unidos no llegó a la Luna, aunque aparentemente lo hagan por odio hacia ese país, en realidad están haciendo el papel de los mayores aduladores de Estados Unidos. Ni siquiera se dan cuenta. Unos 400,000 trabajadores, cada uno de los cuales cobraba un sueldo fijo, va y viene al trabajo todos los días, que ni siquiera la administración Nixon, incapaz de ocultar a los estadounidenses un escándalo tan insignificante como el del Watergate, pudo hacer pasar ante el mundo entero con absoluta perfección, es, en el mejor de los casos, ingenuidad, y en el peor, una lamentable adoración por Estados Unidos. Estados Unidos no es un país tan superior. Es más, aunque Estados Unidos hubiera manipulado las operaciones en la superficie mediante engaños, si los astronautas no hubieran estado realmente en la Luna, nunca habría sido posible que las señales que enviaron a la Tierra llegaran con el ángulo y la potencia correctos, en los momentos adecuados y con la sincronización adecuada. Sin embargo, todo esto es cierto, porque las señales procedentes de la Luna no solo eran captadas por el centro de Houston, fueron seguidas minuto a minuto por innumerables astrónomos aficionados y operadores de radio de todo el mundo. Y por último, estamos seguros de que los astronautas estuvieron allí, porque dejaron en la superficie lunar unos retroreflectores, es decir, espejos de extrema precisión que los telescopios terrestres pueden utilizar para su calibración. Se conoce con exactitud la ubicación de estos espejos, y algunas estaciones de alcance láser de la Tierra pueden calcular con gran precisión la órbita de la Luna, su rotación y la distancia entre la Tierra y la Luna, enviando rayos láser a estos objetivos y midiendo el tiempo de retorno. Entonces, si no hubiera esos reflectores allí, ¿qué es lo que devuelve los láseres lanzados a la Luna con un reflejo casi perfecto? Además, los cientos de kilos de tierra y rocas traídos de la Luna han sido estudiados personalmente por decenas de equipos de investigación independientes y miles de académicos en la Tierra. Si los seres humanos realmente no hubieran ido a la Luna, nada de esto sería posible. Así que, según dicen, la bandera no ondeaba, las huellas de los astronautas no coincidían con las del suelo, los hombres eran extraños y el polvo se comportaba de forma rara. Olvídate de todo eso, son tonterías, fruto de una imaginación infantil y de un cinismo ignorante. No creemos que se haya ido a la Luna, lo sabemos. Por lo tanto, ahora que estamos a punto de volver a la Luna, creo que sería mucho más útil centrarnos en otras dos preguntas mucho más importantes que se plantean quienes realmente entienden de ciencia. Lo primero, ¿por qué no se ha vuelto a la Luna desde hace tanto tiempo? La segunda pregunta es, ¿por qué se vuelve a ir ahora? Empecemos por la primera.
No se volvió a ir a la Luna porque ya no quedaba una motivación lo suficientemente fuerte para ello. Miren, la razón por la que se llevaron a cabo las misiones lunares no fue que de repente a los estadounidenses les interesara mucho la Luna. La Unión Soviética ya había iniciado la carrera espacial al enviar al espacio el primer satélite artificial, el primer ser vivo en órbita, el primer hombre, la primera mujer y la primera sonda que llegó a la Luna, y además había realizado con éxito el primer paseo espacial. Los estadounidenses, para no quedarse atrás en esta carrera directamente relacionada con la industria bélica, invirtieron millones de dólares en este proyecto y finalmente consiguieron el título de ser los primeros en pisar la Luna. Posteriormente, cuando terminó la Guerra Fría, se desintegró finalmente la Unión Soviética y el mundo pasó a un modelo unipolar. Ya no quedó ninguna razón política que motivara a Estados Unidos o a cualquier otro estado a gastar de nuevo millones de dólares para ir a la Luna. Miren, no lo olviden. Todo en la vida es política, desde el aire que respiras hasta el destino de tu dinero. En un mundo así, puedes creer que has elegido permanecer apolítico, pero por mucho que te engañes a ti mismo, la política seguirá dirigiéndote a ti y a tu vida, y es precisamente la política la que determina a dónde van los recursos destinados a la ciencia, y cuando la política cambió, los presupuestos de la NASA se agotaron. Las misiones tripuladas a la Luna también llegaron a su fin. Además, enviar humanos a la Luna ha perdido todo su sentido. Si el objetivo es recopilar datos básicos de la Luna, los sistemas robóticos lo hacen muy bien y además no se pone en peligro la vida humana. Por eso, en los últimos 54 años nos hemos centrado por completo en los sistemas robóticos y de hecho, gracias a esos robots hemos recopilado información increíble sobre la Luna. Creíamos que la Luna estaba geológicamente muerta, pero no es así. Creíamos que no había agua en la Luna, pero sí la hay. No conocíamos la composición de la superficie lunar, su estructura interna, cómo se formó, su pasado meteorítico, su mapa de la superficie, ni miles de datos más. Todo eso lo hemos aprendido gracias a los robots que hemos enviado. Si hubiéramos hecho esto con personas, quizá habríamos asumido un riesgo y un coste mucho mayores a cambio de muy pocos descubrimientos adicionales. Exacto. Es muy importante utilizar la herramienta adecuada. Se fue con personas, se plantaron banderas, se tomaron fotos, se recogieron muestras y ahí se cerró el capítulo. Entonces, ¿por qué nos vamos ahora? ¿Por qué no seguimos enviando robots? De acuerdo, seguiremos enviando robots, pero vamos a empezar a enviar personas de nuevo, porque ya estamos preparados para establecer una presencia permanente en la Luna. En los últimos 50 años, la ciencia y la tecnología no han estado de brazos cruzados. Estás viendo con tus propios ojos los avances que se han producido. Lo que hemos aprendido sobre la Luna y posteriormente sobre Marte durante este proceso nos ha marcado una ruta cada vez más clara para salir de la Tierra. Esta ruta es, a grandes rasgos, la siguiente. Se colocarán estaciones como la ISS y la Tiangong en la órbita terrestre, algo que ya somos capaces de hacer. El siguiente paso es construir estaciones en la superficie y la órbita lunar. De este modo, dispondremos de potentes puntos de parada tanto para las misiones lunares como para las marcianas, y utilizando estos puntos de parada nos expandiremos con el tiempo por el sistema solar. ¿Acaso hay otra opción? Si ya en la Tierra necesitamos instalar decenas de paradas de autobús entre dos ciudades, si vamos a trasladarnos de forma permanente más allá de la Tierra, sin duda necesitaremos algunas paradas. Y para construirlas es necesario que haya personas allí de forma activa, que participen tanto en la construcción como en los primeros análisis. En definitiva, volvemos porque la Luna nos llama. Ha llegado el momento. En realidad, si lo pensamos desde un punto de vista evolutivo, tiene mucho sentido. El hecho de que pudiéramos establecernos de forma permanente en determinadas zonas del mundo se debió a que inventamos la agricultura y descubrimos la vida sedentaria. Antes de eso, durante cientos de miles de años, llevamos una vida de cazadores, recolectores y nómadas. Por lo tanto, es totalmente normal que pase un poco de tiempo entre nuestro primer contacto con la Luna y que nos establezcamos allí. Pero esta vez no tardaremos cientos de miles de años. De hecho, ya hemos esperado décadas. Quizá lo hayamos conseguido en unas pocas décadas. Y fíjense, aunque hoy hablemos del programa Artemis, Estados Unidos no será el único en lograrlo. De hecho, esta es una de las razones por las que Estados Unidos se ha propuesto volver a la Luna. En particular, China ha logrado éxitos espectaculares en la nueva carrera espacial durante los últimos 20 años.
China ya es capaz de enviar a sus propios taikonautas al espacio. Construye sus propias naves espaciales y estaciones espaciales, y es capaz de acoplar con éxito estas naves a sus propias estaciones en el espacio. Más aún, algunas de ellas las fabrica con más éxito y a un coste más bajo que Estados Unidos. Estos son logros que hace tan solo 20 años habrían sido inimaginables sin la ayuda de Estados Unidos. Por lo tanto, esto supone una amenaza para Estados Unidos, y por ese motivo, el país está impulsando ahora el programa Artemis, que lleva el nombre de la hermana gemela de Apolo en la mitología griega. El objetivo final del programa Artemis de la NASA es establecer bases permanentes en el polo sur de la Luna y extraer el hielo de agua que lleva millones de años atrapado en el fondo de los cráteres oscuros de la Luna, para convertirlo tanto en agua potable como en combustible para cohetes. De este modo, la Luna, tal y como acabo de mencionar, podría empezar a funcionar como un enorme campo de pruebas para los viajes que realizaremos a Marte y a las profundidades del sistema solar. Esto es importante porque liberarse de la enorme gravedad de la Tierra es una tarea extremadamente costosa. De hecho, una gran parte del costo de las misiones espaciales se destina a estos cohetes. Pero despegar desde la Luna, cuya gravedad es solo una sexta parte de la Tierra, requiere una cantidad proporcionalmente menor de energía. Por eso, cuanto más podamos convertir a la Luna en una base, más eficazmente podremos expandirnos por el sistema solar. Sin embargo, como mencioné al principio, Artemis II en realidad no aterrizará sobre la superficie lunar. Y es que Artemis II es solo la segunda fase de la misión Artemis, que en un principio se había concebido en 4 fases, pero que tras los cambios presupuestarios de los últimos meses se ha dividido en muchas más fases. Quizá lo recuerden, Artemis I logró llevar y traer de vuelta un vehículo no tripulado a la Luna en 2022. Ahora, Artemis II hará lo mismo pero con tripulantes, y dentro de un momento les contaré algunos detalles. La misión Artemis III, prevista para 2027, se concibió inicialmente como una misión para volver a llevar personas a la Luna. Sin embargo, ahora se ha transformado en un plan más limitado en el que se realizarán pruebas de acople y de operaciones en órbita terrestre con sistemas de aterrizaje comerciales. La misión que llevará personas a la Luna se ha pospuesto hasta Artemis IV. Artemis IV, prevista para 2028, pero que muy probablemente se retrasará, un poco tiene como objetivo llevar personas por primera vez al polo sur de la Luna. Los astronautas comenzarán aquí la construcción de una estación espacial lunar denominada Gateway. El primer paso será la construcción de un módulo denominado Módulo de Hábitat Internacional. Este módulo proporcionará una infraestructura fundamental para que el proyecto Gateway permita a los seres humanos permanecer en la Luna durante periodos más prolongados. Echemos ahora un vistazo rápido a lo que se espera que ocurra en la misión Artemis II, porque si las guerras que nos rodean lo permiten, es probable que oigáis algo al respecto en las noticias. Quiero que podáis entender más fácilmente lo que os llegue a los oídos. En primer lugar, Artemis es un programa totalmente nuevo y muy diferente al de Apolo. Es importante que lo entendáis bien. Es decir, Estados Unidos no está imitando aquí al programa Apolo al pie de la letra. Los cohetes SLS que lanzarán la cápsula Orión al espacio son un 11% más pequeños que el cohete Saturno V que llevó la cápsula Columbia a la Luna, pero un 15% más potentes. La cápsula Orión cuenta con un espacio habitable hasta 3 veces mayor que el de la cápsula Columbia. Puede transportar a 4 personas en lugar de 3. Puede realizar misiones de hasta 21 días en lugar de 14. Se alimenta mediante paneles solares en lugar de pilas de combustible. Y como se puede imaginar, sus ordenadores son 20.000 veces más rápidos y tienen 128.000 veces más memoria. El nuevo módulo cuenta con una cabina de cristal digital. Los escudos térmicos son mucho más potentes y facilitan enormemente la higiene de los astronautas. En definitiva, se ha diseñado para llevar a las personas a la Luna de una forma mucho más cómoda y confortable. Los astronautas de Artemis II constituyen también el grupo de astronautas con mayor diversidad hasta la fecha. El comandante de la misión es el experimentado piloto Reid Wiseman. La tripulación está formada por Christina Koch, la primera mujer en traspasar la órbita terrestre, Victor Glover, que se convertirá en la primera persona de origen africano en viajar al espacio profundo, y Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense.
Como recordarán, todos los astronautas del programa Apolo eran hombres blancos estadounidenses. Sin embargo, para poder comprender plenamente los efectos de los vuelos espaciales sobre la fisiología humana, es imprescindible recopilar datos no solo de un determinado grupo genético o de género, sino de todo el amplio espectro de la humanidad. Por ejemplo, solo así podremos saber cómo reacciona el cuerpo de la mujer ante la radiación del espacio profundo o la microgravedad en comparación con el de los hombres. En una época en la que sabemos que ni siquiera los medicamentos funcionan igual en todas las personas, necesitamos esta diversidad genética para comprender sus efectos sobre nuestra biología espacial. Por lo tanto, esta misión es un paso acertado en la dirección correcta. Una vez que estos astronautas hayan partido, pasarán unos 10 días en el espacio y trazarán oficialmente un 8 entre la Tierra y la Luna. Es decir, tan solo 5 minutos después del lanzamiento, habrán llegado oficialmente al espacio. A continuación, en unos 50 minutos se situarán en una órbita de estacionamiento segura, y en aproximadamente 1 hora y 48 minutos se colocarán en una órbita terrestre alta. La tripulación pasará 23 horas aquí para asegurarse de que los sistemas de soporte vital, el agua, el baño, la eliminación de dióxido de carbono y los sistemas de la cabina funcionen correctamente. El segundo día, los motores principales de Orión comenzarán a realizar la maniobra de inyección translunar, es decir, la entrada en la órbita de transferencia. Este encendido proporcionará el empuje preciso que necesita la cápsula para liberarse en gran medida del pozo gravitatorio de la Tierra y entrar en el campo gravitatorio de la Luna. Los siguientes 2.53 días se dedicarán a recorrer la distancia de casi 400.000 kilómetros que separa la Tierra de la Luna. Durante este trayecto, Orión deberá realizar 3 pequeñas correcciones de órbita. La tripulación llevará a cabo los controles médicos, las pruebas de los equipos y los preparativos necesarios para la observación de la Luna. Al final del día, Orión habrá entrado por completo en el campo gravitatorio de la Luna. Los astronautas comenzarán a rodear la cara oculta de la Luna el sexto día y se acercarán a la superficie a una distancia entre 6.500 y 10.000 kilómetros. Durante esta maniobra de rodeo, la comunicación con la Tierra se interrumpirá por 30 a 50 minutos, ya que la Luna se interpondrá entre ellos y nosotros, bloqueando las señales. El séptimo día, los astronautas aprovecharán un fenómeno conocido como efecto onda para impulsarse con la energía obtenida al rodear la Luna, salir del campo gravitatorio lunar, realizar un pequeño ajuste de curso y poner rumbo a la Tierra. Los días 8 y 9, que transcurrirán entre la Tierra y la Luna, se pondrán a prueba los escudos contra la radiación, el pilotaje manual y otros procedimientos. El 10.º día, llegarán a la Tierra, entrarán en la atmósfera y utilizando sus paracaídas realizarán un aterrizaje suave en el Océano Pacífico. A esta ruta que minimiza la necesidad de encender cohetes aprovechando los pozos gravitatorios de los cuerpos celestes, la llamamos trayectoria de retorno libre. Y lo que nos llevará de nuevo a la Luna será, además de una gran dosis de ingeniería, esta magnífica física de la mecánica orbital. Por supuesto, es imposible incluir todos los detalles de una misión como Artemis II en este video. La guía de referencia que la NASA ha publicado exclusivamente para los amantes de la ciencia tiene nada menos que 138 páginas. Imagínate, te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo. En resumen, si Artemis II sale según lo planeado, se habrán abierto de par en par las puertas para la siguiente fase, Artemis III y, lo más importante, para Artemis IV. Por eso, cuando veas cómo los enormes motores del cohete SLS que llevará a Artemis II a la Luna iluminan la noche como si fuera de día, no olvides que lo que se eleva desde la Tierra no es solo un montón de metal. Esas 4 personas llevarán en sus manos una nueva llave que llevará a la humanidad al espacio. Lo que más me emociona de todo esto es que mientras esos astronautas exploren la misteriosa cara oculta de la Luna, cuando miren hacia la Tierra desde allí, serán testigos de primera mano de lo frágil y lontana que se ve nuestra pálida mancha azul en medio del océano de oscuridad total del espacio, y compartirán esos momentos con nosotros, en tiempo real. Si hay nuevas actualizaciones, se las haré saber. Les agradecería que le dieran like al video, compartieran sus opiniones en los comentarios y se suscribieran al canal. Les deseo un buen día.